Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a saludarles a través de este medio. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase de Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos martes 12 de septiembre de 2023. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite vivir. Vamos a pedir a Dios que Él nos bendiga, que Él nos guarde. Quiero pedirle a Karina, por favor, si ella puede orar a Dios para presentar este tiempo de estudio de la palabra, por favor. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has convocado una vez más en este día para poder aprender de tu palabra, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo a cada alumno, al profesor también, y a cada alumno que va a estar viendo después la clase, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para así poder entender bien de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Karina. Dios te bendiga. Muy bien, queridos alumnos, pues estamos ya entonces en la recta final. Esperemos que hoy la meta que quiero que cumplamos es el capítulo 6 y el capítulo 7, que tiene que ver con a ver, 6, 7. Sí, vamos a ver si llegamos hoy a completar estos dos capítulos, el 6 y el 7. Eh, son dos capítulos, dos historias muy interesantes que Lucas, ahora, después de todo lo que veníamos trayendo acerca de Pedro, de Juan, nos va a presentar de manera sorprendente, sorpresiva y de manera, pues muy eh, que no lo podríamos recibir o pensar que iba a venir así, de dos personajes, uno llamado Esteban y otro llamado Felipe. Así es que vamos a ver primero el capítulo 6, versículo del 1 al 7. Vamos a leer esta parte. Si alguien, por favor, quiere ayudarme a leer, estamos leyendo en versiones diferentes. Y vamos a leer primero esta porción de la escritura. Por favor. En NBI se puede. Quien sea, El 6, cualquier versión, cualquier versión. ok. Todo el capítulo 6. Del 1 al 7. Del 1 al 7. Ok. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pudieron encontrar en sus notas, en su investigación previa sobre este tema? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué Lucas coloca o incrusta este hecho que a todas luces es discordante con lo que veníamos manejando? ¿Logran verlo?
Permiso. Adelante. Bueno, lo que puedo ver que han elegido los 7 diáconos, que era para cubrir una área de servicio, pero que tuvieron en cuenta también que esas personas estuvieran llenas del Espíritu Santo, que sean personas consagradas a Dios, sin duda para hacer bien su tarea. Como la diferencia estaba entre los de habla aramea y griega, de sus orígenes, ya saltó ahí nomás el primer problemita con las tradiciones, que los judíos, que... Entonces, lo que he encontrado es que los nombres de los 7 diáconos tienen un origen griego. No sé si la información que encontré es correcta, pero al menos eso encontré. Entonces hacía el equilibrio, si tenían nombres griegos, o al menos algunos de ellos, Ujú. había un equilibrio en cuanto a no tener, no hacer la discriminación entre las dos culturas, ya que los de habla griega seguro habían estado viviendo en otros países, en otros lugares, y habían adaptado otro idioma, la cultura puede haberles influenciado, entonces pusieron personas que pueden o no haber tenido un origen griego, pero sí eran llenos del Espíritu Santo para mantener el equilibrio. Muy bien, ok, excelente aporte. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué otra enseñanza pudieron identificar? Ya más o menos Dina nos dio una clave allí en el comentario que les decía, ¿no es cierto? Esta es una historia muy discordante, diríamos, o es una historia de contrapeso, diríamos también, ¿verdad? ¿Alguien más pudo sacar alguna información relevante del por qué Lucas escribe esto, verdad? Bueno, si nadie, entonces, a ver, ¿qué vemos acá? Bueno, Lucas nos está planteando en estos versículos interesante información. Recuerden que el escrito que Lucas está planteando es un escrito dinámico, es un escrito que va avanzando en la línea del tiempo, que va evolucionando. Y entonces, hasta el capítulo 5, nosotros veíamos un estado idílico de la iglesia primitiva, ¿verdad? Durante muchos pasajes veníamos diciendo que la comunidad era de una misma alma, de un mismo sentir, repartían los bienes, no había indigentes entre ellos, nadie iba a pasar necesidad, comían juntos, es decir, esta escena idílica, este romanticismo cristiano llegó a su fin muy pronto, ¿verdad? Y entonces vemos en el capítulo 6 esa ruptura o esa división de lo que planteaba la unidad que la iglesia primitiva tenía, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que nosotros a veces cuando planteamos la iglesia primitiva, siempre, insisto, la idealizamos, ¿verdad? Pero después se vuelve como una nuestra, ¿no? Porque ahora nosotros cuando vemos nuestras congregaciones, pues no se parecen mucho a las iglesias, a las primeras comunidades cristianas, ¿no es cierto? Sino más bien se parecen a las iglesias del capítulo 6. ¿Qué problema había? ¿Verdad? O sea, ya empieza a notarse el verdadero sentido de ¿cómo se llama? Una comunidad que tiene problemas, ¿verdad? Está teniendo problemas. ¿Cuál era el problema? Bueno, Lucas nos dice que en Jerusalén no solamente había gente de habla aramea o de habla, sí, principalmente aramea, sino que también había una comunidad
que era de habla griega, un grupo helenista. Y este punto, ¿verdad? Un segundo, por favor. Y este punto nos plantea a nosotros, Lucas tiene que justificar la aparición de estos dos personajes, que va a ser muy importante, ¿verdad? Es una historia donde justifica la aparición de Felipe y de Esteban, si no, no sabríamos de dónde salieron estos dos cristianos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que en Jerusalén había esta clase de grupos helénicos, seguramente eran o de origen griego, o de cultura griega, o de lengua griega, no sabemos, pero el chiste que estaba allí. Al nombrarse a 7 personas, ¿verdad? Se entiende que la comunidad era grande, no era un grupo pequeño. Es decir, para que se nombrara 7 personas, tendría que ser una comunidad bastante grande para necesitar ese número de personas para atenderlo. Ahora, ¿cuál era el problema? Pues que los hebreos, diríamos, los judíos, no atendían a las viudas de los griegos. Entonces empieza a haber la murmuración, ¿no es cierto? Y decían, che, a nosotros nos están marginando, o sea, todo lo bueno ustedes se lo plantean, se lo quedan, diríamos. Quien desconoce la cultura griega no entendería la profundidad de lo que este texto nos está diciendo. Porque estamos ante la presencia, ¿no es cierto?, de un grupo que su etnia en sí misma, pues es poderosa. Imagínense, vienen del gran imperio griego, Carlomagno, ¿no es cierto? Los grandes filósofos griegos eran símbolo de grandeza, de superioridad, su sabiduría, la famosa filosofía, ¿no es cierto? Amor, Sofía, sabiduría, el amor a la sabiduría, es decir, este grupo de griegos que existían en Jerusalén, en sus orígenes étnicos, estaban proclamando una superioridad muy grande, ¿no? Ya de suyo propio, dice, che, ¿de dónde soy griego? Ah, buenísimo, ¿verdad? Pásale, porque en esencia tenían este concepto de superioridad. Pero al plantear Lucas que ese concepto de superioridad no viene por parte de los griegos, no viene por parte de las viudas griegas, sino viene de parte de los judíos, ¿verdad? Este es un dato muy interesante, porque entonces Lucas nos está planteando, ¿verdad?, que para un judío la verdadera sabiduría siempre viene de Dios, no de los filósofos paganos, ¿verdad?, ni de Aristóteles, ni de Platón, ni de Sócrates, ni de los grandes filósofos griegos, sino viene de Dios. Por lo tanto, en la cosmovisión griega, en la cosmovisión judía, ¿verdad?, conocer al Dios verdadero es una mayor riqueza que cualquier caudal de plata y oro que alguien pudiera tener. Por lo tanto, estamos viendo un juego de poder, diríamos, en donde los judíos ahora se sienten superiores, ¿verdad?, a los griegos. Y entonces por eso tienen la capacidad de decidir darle mayor prioridad a su gente, ¿no? Entonces, como que tenían la sartén por el mango. Entonces, lo que quizás ocurrió en este problema que Lucas nos plantea es que los hebreos, los judíos, los que estaban, y además recuerden, estaban en Jerusalén, no estaban en cualquier otro lado, estaban jugando de locales, decimos, ¿no es cierto? Entonces, los hebreos se consideraban superiores a los helénicos y por eso no atendían a las viudas como debía ser. Decía, ¿vos sos griega? Sí, bueno, espera un poquito, hace fila atrás, primero vamos a atender a las nuestras. Ahora, ese era el problema, ¿verdad? Ya no había tanta unidad, no había tanto amor, no había todo repartían en común. Empiezan a verse un sentido de diferencia o de ¿cómo es? Sí, de preferencia, de preferencia.
Ahora, ¿cuál es el remedio? Bueno, esta pequeña narración, insisto, plantea un problema y el problema tiene que tener una solución. Y la solución era elegir a personas que se dediquen a las mesas. Qué increíble. Que se dedique a las mesas, ¿verdad? ¿Quién convoca la reunión? ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¿Quién convoca la reunión? Dice que los 12 discípulos. Entonces los 12 convocaron. Qué interesante. ¿Vieron que hasta el capítulo 5 quién venía con la voz cantante? Y Pedro era el que venía con la voz cantante, ¿no es cierto? Aunque Juan lo acompañaba, pero pobre Juan nunca dijo una bendita palabra. Ahora vemos en esencia a los discípulos. Se dice, los 12 convocaron a los creyentes a una reunión y dijeron. Bueno, evidentemente, hermanos, pues no pudieron hablar los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces es muy probable que haya sido Pedro quien haya tomado la palabra y quien haya dicho dos cosas importantes. Dice que Pedro, los 12 dicen, los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios, sino en dirigir la mesa. Y al final del versículo 4, dice entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Entonces, se dice que los apóstoles, ¿verdad?, tenían una función específica. Y vuelvo otra vez la oración a ser un punto importante en la narrativa lucana. La oración es fundamental y por lo tanto también predicar la palabra de Dios. Y entonces eligieron a 7 personas, ¿verdad? Y se elige a 7 diáconos que se les ha dicho para que atendiesen a las viudas helénicas. Pero algo muy importante, hermanos. ¿Para qué fue elegido Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía? ¿Para qué fueron elegidos? Y decía ahí que para atender a las viudas. Claro, para solucionar el problema. ¿Cuál Para es el servir las problema? mesas y atenderlas a ellas, claro. Claro, porque a lo mejor alguien puede decir, mira, no nos da el cuero, no nos da el tiempo, nos faltan manos, no sabemos quién puede tener la decisión final. Bueno, ok, elijamos a 7 personas llenas de sabiduría y de Espíritu Santo para que hagan este trabajo, ¿verdad? Y entonces, recuerden, ¿los apóstoles a qué se iban a dedicar? La palabra, A la oración y a la palabra. ¿Y los 7 diáconos a qué se iban a dedicar? la palabra. A servir las mesas. Y atender a las A servir. viudas, ¿verdad? O sea, eran atender a las mujeres griegas. Ese era el trabajo de ellos, ¿cierto? Ahora, ¿notan ustedes después lo que vamos a ver posteriormente? Que de esos 7, solo 2 se salen del corral, diríamos, se salen de esto. Ya no volvemos a saber más de los otros 5, ¿verdad? De Timón y de Parmenas y etcétera. No volvemos a saber de ellos, no sabemos. Seguramente ellos sí se quedaron allí en Jerusalén, atendiendo a las viudas y demás. Pero se dan cuenta que Felipe y Esteban rompen el protocolo. Sí, No sé si rompieron el protocolo, posiblemente hayan tenido los dos dones, el de servir las mesas y también tenían ese don de la palabra. No. Recuerden que ellos fueron elegidos específicamente para el problema. No hay una discriminación que diga, bueno, Felipe y Esteban, aparte de servir las mesas, tienen el don de la palabra. Y Prócoro y Nicanor y Parmenas y demás, ellos no, ellos solamente pueden atender las mesas. Eso no está en el relato. Los 7 fueron elegidos específicamente para servir las mesas porque ese era el problema que nos está planteando Lucas. ¿Por qué Esteban y Felipe se saltan diríamos,
no están cumpliendo su labor, porque ¿a qué se dedican ellos? ¿A qué se dedicaron ellos? Lo mismo que estaban haciendo los apóstoles, A también predicar la predicaban la palabra. palabra. Ya vamos a ver ahora Esteban, que empieza un hermoso discurso, ¿verdad? Y Felipe, que va a predicar a Samaria. Ahora, fíjense entonces cómo el contraste. Queda muy claro para Lucas que los apóstoles repitieron 2 veces. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a predicar la palabra de Dios. 7 fueron elegidos para servir las mesas y 2 hacen todo lo contrario. ¿Qué les dice este mensaje? ¿Qué les dice este mensaje? Siempre hay retobados en la iglesia. No es cierto. No, yo más bien puedo ver como eran llenos del Espíritu Santo, bueno, ellos estaban preparados para hacer lo que fuera. Pero los 7 estaban Puede llenos del según, Espíritu Santo. ¿cómo? Los 7 estaban llenos del Espíritu Santo. Sí, 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 pero bueno, 2 se destacaron. A mí me parece que Esteban y el otro discípulo eh, saltaron el corral, pero no por voluntad propia, porque lo que ellos predicaban estaba guiado por el Espíritu y posiblemente hayan estado movidos por el Espíritu, y el mismo Espíritu Santo puso eso en el corazón de ellos porque fue con mucha bendición la palabra. Fue una palabra con autoridad. Sí, a ver, no estamos haciendo un señalamiento peyorativo, diríamos, decir, estos se saltaron las trancas, como dijeron, como decir, fueron re desobedientes los tipos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Lucas nos plantea esto y además Felipe hace milagros? No solamente se dedica a predicar la palabra en Samaria, hace milagros. Ya vamos a ver ese punto, ¿verdad? Hace milagros. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este contraste, ¿verdad? Entre los apóstoles y los discípulos. Bueno, Lucas nos quiere decir que no solamente 12 eran los autorizados por parte de Dios para predicar la palabra. Aquí, cuando vemos los 2 relatos de Felipe y Esteban, perdón, parece ser que Lucas los pone en la misma par de los apóstoles. Los apóstoles iban a predicar la palabra, Felipe y Esteban predican la palabra. Los apóstoles iban a hacer señales y prodigios y Esteban mira los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre sentado junto al trono celestial, y Felipe hace milagros abundantes en Samaria. Es decir, 2 personajes que no sabemos de dónde vinieron, quiénes son, no tenemos mucha historia de ellos, ¿no es cierto? También parece ser que son como elegidos del resultado de ser testigos de la resurrección de Jesús, y parece ser que Lucas les da este título también de apóstoles, porque están haciendo lo mismo que los apóstoles, ¿verdad? Les doy un datito más, como para cerrar la idea. Cuando eligieron a estos hombres, ¿verdad? Aquí la versión que dice, estos hombres fueron presentados ante los apóstoles, oraron por ellos, ¿y qué hicieron? Les impusieron las manos, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes fueron nombrados o nombradas en algún cargo, en alguna consagración, ¿quién les impuso las manos? Los pastores, los líderes. Pero esta acción solamente está reservada para los apóstoles. Nadie más puede imponerle las manos a los discípulos, ¿verdad? A estos 7 diáconos. Solo los 12, hablando de esta unidad, pueden imponer las manos para que estos sean llenos del Espíritu Santo y hagan el trabajo. Hoy los pastores imponemos las manos para que reciban el don del Espíritu Santo los que son bautizados, o para consagrar a alguien en un cargo, en algún puesto, y que sean llenos del Espíritu Santo y demás. ¿Qué les dice esto? A ver, aquí habemos Gaby, que es pastor, yo que soy pastor, ¿no es cierto? ¿Tenemos cara de apóstoles? La verdad que no. Bueno, el Gaby tal vez, pero yo no tengo mucho, ¿no?
Porque ahora nosotros tenemos esta autoridad, diríamos, que es una autoridad apostólica. Porque evidentemente en el relato que Lucas nos plantea de Lucas y de Esteban, esta autoridad apostólica se extiende, no es exclusiva de 12 personas. Por eso es que hoy nosotros imponemos manos para que la gente reciba el don del Espíritu Santo. No sé si me explico, queridos alumnos, en la apreciación que estoy haciendo. Es decir, ¿por qué Lucas y Esteban se saltan las trancas, entre comillas, ¿no es cierto? No es que hayan sido retobados, sino porque nos está enseñando que el ministerio apostólico, ¿verdad? No está reservado a 12 personas. Ahora nosotros ya no hacemos milagros, ¿verdad? Bueno, a final de mes hacemos hartos milagros para llegar a fin de mes, pero hasta ahí de milagros. Sin embargo, la imposición de manos sigue siendo una práctica apostólica, ¿verdad? Que aparece muy temprano en la iglesia primitiva, que ahora es reservada a los que nos dedicamos a esto. Muy bien. ¿Se entiende más o menos, hermanos, hacia dónde quise apuntar el comentario desde mi entendimiento de lo que Lucas nos quiere decir con esto? Y además de que le da pie a la siguiente narrativa, porque después viene Esteban y después viene Felipe. ¿Verdad? Permiso. Esto es como cuando se habla del don más bien no del don, sí, de evangelizar, de compartir la palabra. Ahora muchos creemos o hemos malentendido, mal comprendido, que está reservado solo para los que tienen el don, cuando es algo que todos podemos y deberíamos hacer, porque como lo dijiste, el Espíritu Santo está en todos y es a lo que hemos sido llamados. En este caso sería lo mismo, es algo similar, se puede Sí, decir, ¿no? Es como una comparación media simple, pero no sé. Sí y no. A ver, sí en el sentido de que si uno lee otros textos bíblicos o otros libros del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el ministerio de todos los creyentes es la predicación de la palabra. O sea, todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero en este caso en específico, ¿verdad? Tiene que ver con la autoridad, ¿verdad? Tiene que ver con la autoridad. Una autoridad que Lucas no solamente va a decir que los 12 tienen esta autoridad, sino que también Esteban y Felipe, que no son discípulos, o al menos no fueron ni siquiera propuestos cuando Matías fue elegido, ¿verdad? Ellos también tienen la misma autoridad. Va en ese sentido, en el término autoritativo, más que en el término de función del cristiano. Por eso decía sí, no. O sea, sí, en el sentido que otros textos dicen que, bueno, el que tiene el don de evangelista tiene que predicar la palabra, o todos tenemos que predicar la palabra, ¿no? Pero en este caso viene más en función de la autoridad. Autoridad que vamos a ver ahora con Felipe y con Esteban. Claro, claro, pero en ese sentido también tenemos nosotros autoridad, todos los cristianos, para compartir la palabra. No, sí. Aquí estábamos hablando más El en Espíritu términos... Santo nos da esa autoridad. Sí, aquí recuerden que estamos hablando de que para Lucas es importante resaltar la figura de los 12 como símbolo de autoridad. Claro, como si fuese algo institucional, Eso, como una bueno, especie de jerarquía. eso, exactamente. Hablo en ese sentido de autoridad. ¿Ah? Ellos eran como los que te decían la última palabra. Y entonces Lucas está diciendo, bueno, ojo, no son los únicos que tienen la última palabra. Y ahora nos va a presentar estos dos casos maravillosos que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Muy bien, ¿alguien más quiere dar algún comentario? Esta es una propuesta de entendimiento de este pasaje. Yo lo que veo también interesante es como que los apóstoles llevaban un orden, ¿no? Entre ellos se pusieron de acuerdo y convocaron a todos los creyentes y ahí se hizo la elección, o sea, a una reunión, o sea, algo serio, algo formal. Claro. Eh,
Entonces, para involucrar a todos, y bueno, de ahí se escogió las personas que ellos veían que estaban llenos del Espíritu Santo Tal para cual. dar tareas. Así sea la tarea que tengas que hacer, uno debe estar lleno del Espíritu Santo. Ujú, Y con ujú. respecto a lo que dijo Bere también, que por ahí no todos tienen la autoridad o sentir esa responsabilidad de tener la autoridad. Yo pienso que de pronto si a alguno le falta es porque no se dedicó a pedir o a desarrollarla, ¿no? Porque creo que se nos es dada, no la hemos encontrado. También veo que eso puede existir. Sí, sí, solo aclaro otra vez la diferencia que existe. No estamos hablando aquí de una autoridad espiritual, sino de una autoridad jerárquica, ¿verdad? Es como ahora, un diácono o un obrero o un maestro consagrado no puede imponer manos. Solamente puede hacerlo el pastor o el presbítero, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito de jerarquía, lo que Lucas nos está planteando es eso, ¿verdad? Y del otro, con lo que decía Liti y Bere, sí, tenemos la autoridad de predicar la palabra, solo que nosotros no hemos cultivado esa autoridad de este valor, ¿no?, que tenían estos personajes. Muy bien, vamos entonces a seguir y ahora les pido por favor que leamos la primera parte de Lucas. Recuerden que Lucas siempre nos da los títulos y después va desarrollando uno a uno, ¿no es cierto? Entonces, el primero que aparece en su lista, ¿verdad? Fue Esteban. Según la lista que nos da Lucas, el primero es Esteban, el segundo es Felipe. Yo creo que los otros pobrecitos ya, al menos, como decía una película, salí en la portada. Bueno, al menos sus nombres están en el texto bíblico, ¿verdad? Al menos están en el texto bíblico. Sí, con que mi nombre hubiera estado allí, ya me doy por bien servido. Alguien, por favor, que lea del versículo 8 al versículo número 15, ¿puede ser? Leo. Sí, del 8 al 15. Sí, por favor, por favor. NTV voy a leer. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así lo llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros los oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente y a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que el tal Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. En este momento, el Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Amén. Muy bien. ¿Qué podemos ver acá? ¿Cuál sería el comentario? Hay cosas muy interesantes que van a dar pie al gran discurso de Esteban. Permiso. Sí, por favor. Sí, Esteban, al estar lleno del Espíritu Santo y haber comprendido el mensaje que Jesús había dejado para la iglesia, lo predicaba. Y eso los alteró porque se vieron como amenazados en sus costumbres, en sus tradiciones, y cuando una persona no tiene el espíritu,
y es una persona, digamos, religiosa simplemente, no puede captar el mensaje y se irrita fácilmente ante esto. Después en el discurso podemos ver que Esteban hace mención al templo, pero en un sentido ya del nuevo pacto, que no es el templo físico, sino que Dios no mora en templos hechos de manos, sino en el corazón de cada creyente. Bueno, un poco ampliando eso, ¿no? Entonces ellos no pudieron captar, estaban en su tradición y solo entendieron y escucharon lo que a ellos les interesaba. Ok, muy bien, muy bien. Cómo la función del Espíritu Santo es esencial en este mensaje, ¿no es cierto? Mensaje que algunos creen y algunos deciden no creer o no escuchar. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué más podemos decir sobre este preámbulo muy interesante? Bueno, habíamos dicho, ¿verdad?, que ahora confirmamos. Dice el versículo 8, Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Hola, Grandes no, permiso. prodigios y señales, dice. Ajá, Ok. así es. ¿Y quiénes eran los que hacían señales y prodigios? Los Los apóstoles. apóstoles. Los apóstoles, ¿verdad? Esta misma, gracias hermanos, esta misma referencia la vamos a encontrar con Felipe, no nos vamos a adelantar, pero nos volvemos a decir, fíjense cómo Lucas plantea que este ministerio, este apostolado que estaba reservada, esta función de apostolado que estaba reservada a los dos, ahora se extiende a dos, perdóneme la expresión, pero a dos perfectos desconocidos, ¿verdad? Y que además son griegos, además, ¿verdad? Porque Felipe no es el discípulo de Jesús, es otro Felipe, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosita podemos ver en este preámbulo? Que es básicamente el tema que nos ocupa. Bueno, no sé, tiene, vaya, uno lee y parece que es, es historia, pero a la vez es tan real ahora. Esto que sucede de que le inventan, ¿no? De que levantan falso testimonio contra él. Esto que él provoca en algunos, ¿no? Que es como una envidia, como un celo, al grado de decir que se puede decir contratan gente, ¿no? O consiguen gente que hable en contra de él Ujú, para que lo ujú. condenen, para que lo juzguen. Y es lo mismo Ah, que le pasó a nuestro Señor Jesús. Le levantan falsos para conseguir el cometido, ¿no? Que es deshacerse de Esteban. No tan alejado hoy en día. También seguimos viviendo cosas así. sí. Eh, bien. Hermano, puedo hacer un curso como Esteban, no me irán a pedrar. Y espero que no, amigo mío, pero si es que sí, procura ver al Señor Jesús en el cielo nomás. Bueno, que vean en él como el rostro de un ángel, como termina la Claro, lectura que claro. hizo. Bueno, siga. Hermano, esa es la realidad de hoy día. ¿Es la que, Es Gaby? la realidad, ¿no? Es la realidad que muchos por ahí líderes toca enfrentar, ¿no? Que, que bueno, no están por ahí abiertos a las nuevas interpretaciones y demás, y bueno, eh, buscan aliados como para desanimar, hablar, tirar negativas y todo eso. Ujú.
Sí, estamos ante una misma, dice la envidia corrompe y corroe. Sí, sí. A ver, miren, viene por ahí un poco el tema. Estamos ante la presencia donde unos hombres de la sinagoga de los libertos, ¿verdad? Ahí está la clave. Y Lucas nos dice claramente dónde eran estas personas. Y todas estas son provincias griegas o romanas ya en ese momento, pero evidentemente vienen de un trasfondo griego. ¿Cuál es el problema que tienen estas personas con Esteban? Pues que no pueden tolerar que uno que es griego como Esteban, ¿verdad?, pueda decir tantas cosas como las está diciendo Esteban, o la va a plantear Esteban, ¿no es cierto? Y que los haga quedar mal a unos griegos que son, insisto, étnicamente muy afines, de que Esteban esté predicando del Señor Jesús, ¿verdad? Es una envidia, ¿no? Es algo decir, no podemos permitir que alguien de nuestra raza o de nuestro origen nos ponga en ridículo. Por eso decía, no pueden hacerle frente a su sabiduría. O sea, estamos como que atados, ¿viste? Y cuando alguien se enfrenta a otra persona que lo pone en ridículo, pues lo más que uno hace es ponerle el palo en la rueda y que caiga, ¿no? Y que ruede. Ahora, el problema no era ese, sino la consecuencia de eso. Esta gente no se quedó solo con eso, sino dijo, ¿cómo le hacemos? Y lo típico, ¿verdad? Fue contratar a falsos testigos. Ahora, ¿es cierto que Jesús iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar? Cuando Jesús lo dijo, se refería a su cuerpo y no al templo físico de Jerusalén. Ok. A su muerte en la cruz, que iba a resucitar. Ajá. Pero si podemos ser literalistas, creo que tenía el poder de haberlo hecho, aunque no sé si ese era realmente el mensaje de trasfondo, que lo que entendieron los de ese momento fue que era literal, ¿no? Algo que para ellos era tan sagrado como el templo, como iba a ser destruido por alguien en el que no creían que fuese el Mesías. Sin embargo, que si es literal, si lo tomamos literal, creo que sí, Jesús tenía el poder para hacer lo que él había dicho, si fuese textualmente hablando. A ver, ayúdenme a buscar ese texto en los evangelios, por favor. Ayúdenme a buscar ese texto en los evangelios. Porque lo que ustedes me están diciendo es una cita de los evangelios, ¿no es cierto? Lucas 19, 40. Juan 2, Juan 2, 19. 18, 19. Dice, entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puede mostrarnos actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¿Ok? ¿Ya cayeron en cuenta o todavía no? Claro, él le dice que ellos destruyan el templo, pero él lo va a levantar. No dice que yo lo voy a destruir. O sea, ¿quién decía que Jesús iba a destruir el templo? ¿Jesús? No, No. Lea nuevamente no, los los falsos judíos son los testigos. que le ponen las palabras, claro, ellos ponen Claro. las palabras inadecuadas diciendo, este dijo que va a destruir el templo y tanto, y entonces él lo levanta, pero no es así. Jesús les dice que ellos lo tiren, pero Jesús lo va a levantar. ¿Por qué son falsos testigos? ¿Por qué son falsos testigos? Porque van a tergiversar la verdad. Diríamos ahora, así se hacen los chismes. Bueno, ¿vieron? Si nosotros no prestamos atención, entonces habríamos dicho, sí, el Señor Jesús
Dijo que él iba a destruir el templo. Hermanos, el templo era, no sé, a ver, no era una chocita, hermanos, no era una casita, no era un edificio chiquito, era un monstruo en el buen sentido de la palabra. Era un monstruo. Claro, 46 años les llevó construirlo, dice. Obvio, y luego el arreglo que hizo Herodes el Grande lo hizo maravillosísimo, era monumental. Perdónenme la palabra monstruoso, no, voy a decir mejor la palabra monumental. Era monumental el templo. O sea, ¿Jesús lo iba a destruir a martillazos? No. A Jesús lo acusan de que él destruiría el templo y entonces construiría uno más. Pero eso no lo dijo Jesús, eso lo dijeron los falsos testigos, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Esteban? Pues Esteban le arman, le fabrican una acusación basada en dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son esas dos cosas fundamentales? Que decía palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ok. ¿Y eso qué significa? Pues para ellos era un escándalo, hermanos, era algo terrible. Porque pues sí, perfecto. Vean el versículo 15 donde está la acusación. Dice, este hombre siempre habla contra el santo templo, ¿verdad? Y la otra, contra la ley, la Torá, ¿verdad? La Torá. Ojo con esto, es muy importante porque entonces lo que estos falsos asesinos, es decir, estos falsos testigos, ¿verdad? Dice también blasfeman contra el templo. Claro, porque esos son los dos conceptos que ahora vamos a desarrollar, el templo y la ley. Dos pilares fundamentalísimos del judaísmo. Un judío no puede vivir, no existiría sin la ley y sin el templo. No podría vivir. Puede vivir sin los escritos, tal vez sin los textos proféticos, pero nunca puede prescindir de la Torá. Jamás. Y el templo donde habita el santo de los santos, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el discurso porque aquí viene algo muy interesante que va a hacer el contraste. Necesitan un ojo, hermanos, muy fino para poder percibir un largo discurso muy bien elaborado que viene a ser como un resumen muy puntual de la Torá. El discurso que elabora Lucas es un discurso perfecto, diríamos, ¿verdad? Y que lo pone en boca de Esteban. Bien, alguien por favor que lea el capítulo 7. Estamos en el capítulo 7 y vamos a dividirlo en varias secciones porque yo quiero que leamos todo, ¿verdad? Vamos a leerlo todo. Del 1 al 10, alguien que lea, ¿quién lee del 1 al 10? Bere, del 1 al 10. Del 11 al 20, por favor, ¿alguien? ¿Quién yo, quiere? hermano. Rosalba, del 11 al 20. Del 21 al 30, Alan. Sí. Muy bien, 21 al 30. Del 31 al 40, ¿quién quiere leer? Vayan anotando, por favor, porque yo ya no me voy a acordar quién iba a leer. Del 31 al 40, ¿quién quiere leer? Ahí leo. Gaby, gracias. Del 41 al 50. 11 al 20. 41 al 50. Leo. Doris. Y del 51 al 60. Leo yo. Gracias, Dina. Bueno, ahora, por favor, ojo, ya les di la clave, ¿ok? La clave va a estar en estas dos grandes instituciones, de las cuales los falsos testigos están
haciendo gala de sus La dotes ley, de mentira, ¿no es cierto? el La templo y ley, contra la ley. la ley de Moisés, la Torá, recuerden la Torá, y recuerden la Torá, ¿qué es, hermanos? A ver, ya saben esto recencito, ¿qué es la Torá? El Pentateuco. El Pentateuco, muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿ok? Y el otro es el templo, ¿verdad? Ahora estamos ante la presencia del segundo templo, del segundo templo. Bien, ahí está la clave. Así es que, por favor, mientras vayan leyendo, yo quiero que ustedes afinen el ojo, ¿viste? Y podamos entender de qué se trata esto. Adelante, vamos a la lectura. Voy a leer en Dios habla hoy. Dice así, defensa de Esteban. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto. Y él contestó, hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que se fuera a vivir a Harán, y le dijo, deja tu tierra y a tus parientes, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre, y Dios trajo a Abraham a esta tierra, a donde ustedes viven ahora, pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar para donde poner el pie. Pero sí le prometió que se la daría para que después de su muerte fuera de sus descendientes, aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años. Pero también le dijo Dios, yo castigaré a la nación que los haga esclavos y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar. En su alianza, Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y este hizo lo mismo con sus hijos, y fueron los padres de las 12 tribus de Israel, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José, y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Pero Dios, que estaba con José, lo libró de todas sus aflicciones, les dio sabiduría y lo hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquén a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En estos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Verso 21, traducción lenguaje actual, dice así. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante.
por lo que decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas, porque eran de su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente, Moisés vio que dos israelitas se estaban peleando. Trató de calmarlos y les dijo: ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean? Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió: ¿y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Al oír eso, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madián. En ese país vivió como extranjero y allí nacieron dos de sus hijos. ¿Quién le toca, hermanos? Estamos, 31 al 40 me toca a mí. por favor. Pasado 40, leo el 30, NBI, que no se leyó. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima de sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, levantaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Es el verdadero tabernáculo de Dios. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón
le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es su mismo trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas las cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no han obedecido. Al oír esto, rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron en voz de cuello, se taparon los oídos y a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le cargaron sus mantos a un joven llamado Saulo mientras lo apedreaban. Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. 8:1. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Muchas gracias. Bueno, entonces dijimos, los falsos testigos lo acusan de dos cosas, ¿no es cierto? El templo y la ley de Moisés. Ok, ¿cómo responde Esteban? Lograron identificar, realmente Esteban está defendiéndose, pero a la vez está atacando a sus interlocutores, ¿verdad? Pero quiero que ustedes puedan identificar estos dos puntos, cómo Esteban defiende. Sabemos que es una lectura muy grande, ¿verdad? De lo que Esteban nos está planteando. Esteban conoce perfectamente el Antiguo Testamento, muy interesante para un griego que conozca a la perfección el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y que ahora en este resumen podamos hablar de todo lo que tiene que ver con personajes como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y otros personajes del Antiguo Testamento. Bueno, les escucho, hermanos, hermanas. No crean que este largo discurso de Esteban era porque Lucas no tenía otra cosa que hacer. Bueno, con respecto al templo, en el verso 48, Esteban les dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, porque el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Les estaba diciendo que para Dios, Dios está en todos los lugares y no se limitaba a un templo. Ok, ahí ya le dio a la clave de una, pero necesitamos ir a ver, eso podría haber sido entendido entre el auditorio, pero esa respuesta hizo que rechinaran los dientes y cerraran los oídos y se reenojaran. ¿Pero por qué? Recuerden, estamos ante un auditorio que conoce también la Torá. Permiso. A mí me llama la atención que todo lo que él les relata es toda la historia del pueblo desde Abraham y les da todos los pormenores desde el principio, Ajá. incluyendo aquellos momentos en los que cada uno de ciertos personajes han sido traicionados, ¿no? O José fue vendido y todas estas
como imperfecciones que van surgiendo contra algunos dentro de lo que es todo el proceso de la historia del pueblo, o antes de ser el pueblo. No sé, yo escuchaba las lecturas y en cada uno de los puntos de algún personaje algo malo sucede contra alguno de ellos, ¿no? Y no sé si es también como la alusión a este tipo de traiciones que siempre se han presentado, aún siendo ya después constituidos el pueblo elegido de Dios. Ok. Bere se alejó del punto de Dina, pero se acercó al otro, ¿verdad? Se acercó al otro punto. Como ustedes digan, ¿quieren acercarse al punto de Dina? Alguien que lo suba, por favor. ¿O alguien quiere acercarse al punto de Bere? De Liti, sí. Bueno, yo lo que puedo ver que Esteban hace este discurso con todo el listado de conocimiento que él tiene, va enumerando, como dice Bere, desde un principio y va mostrando que había dificultades y cómo en cada una siempre llevaba a un buen final, o sea, que no era nada ajeno. Y puedo entender que a él, que lo que él estaba viviendo en acusaciones de los presentes no era nada extraño para él, porque siempre había estas cosas que pasaban cuando había que obedecer la verdad. Ok. Muy interesante la apreciación. Permiso. Sí, Así Doris. como ellos habían rechazado, muchas veces rechazaron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ahora también estaban rechazando el sacrificio de Cristo, no lo estaban aceptando. Ok, muy bien. Doris dio una tecla muy interesante que es con la que voy a cerrar esta historia para ver si ustedes lo vieron, ¿no? Ahora Jesús, o sea, no debemos perder de vista que Jesús sigue siendo el principal actor de todo esto, ¿no es cierto? Él es el motivo, ¿no? No perdamos nunca de vista eso. Lucas nunca lo pierde de vista, no diluye la persona de Jesús, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar al final. Siguiendo en esto, ¿qué sería? No, permiso, cuando comenté de que él les da todo como una revuelta clase de historia, él no deja de lado ninguno de los detalles de los muchos tantos que habla la ley, ¿no? Como esto de la circuncisión y como... Perdón, acá mi perro está escandaloso. Ay, no me deja hablar. No, ¿eres alguien que comentar? Que te calles, ya. Basta. Perdón, hermanos. No, decía que él menciona muchas cosas que son parte de la ley, que justamente ellos reclamaban contra lo que él blasfemaba, ¿no? Y bueno, eso me llama a mí también la atención, que, insisto, les da toda una cátedra, se puede decir, dentro de ese discurso. Sí, les da una cátedra sobre el Antiguo Testamento, muy interesante y muy bien hilvanado además, ¿no es cierto? Bueno, para ir, si nadie tiene alguna otra cosa más que aportar en esto, Permiso. ¿sí? Sí, en el verso 39 les dice, vuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, a Dios, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volverse a Egipto. Bueno, es el pueblo de Israel, una historia conocida, y ellos querían volverse de vuelta, no querían creer, no querían obedecer y no querían aceptar y querían volver a las viejas tradiciones. Ujú. Ahí se acercó un poco Dina al primer punto, ¿no? A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador, ¿no? ¿Cuál es entonces la primera falsa acusación que hacen estas personas que han sido contratadas para denostar a Esteban? Pues es el hecho de decir que él habla
según el versículo, ¿dónde está la acusación? 14. Estamos capítulo 6, versículo 14, ahí está la acusación, ¿no? Y dice, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, ¿verdad? Moisés, como ustedes saben, representa la autoridad. ¿Qué es lo que está planteando aquí, hermanos? ¿Cuál es el primer patriarca de donde viene la fe judía? ¿Quién es el patriarca de donde viene la fe judía? Abraham es el primero. Muy bien, Abraham es el patriarca. La pregunta es, ¿quién de los personajes que vemos aquí sufrió más? José. Muy bien, José. ¿Por qué? Porque fue vendido ¿por quién? Por sus hermanos. Por sus hermanos. Pero el personaje más importante para los judíos, ¿quién es? Moisés. Moisés, ¿verdad? Entonces, para un judaísmo del primer siglo, poner en duda a Moisés o de lo que Moisés decía, pues era prácticamente sentenciarte a muerte. Ahora, el problema es el siguiente, ¿verdad? A Esteban lo acusan de que va a cambiar lo que Moisés dijo. ¿Qué es lo que dice Esteban en su defensa? Están mal. Yo no soy quien ha desobedecido a Moisés. Fueron ustedes. Ustedes son los primeros, ¿no es cierto?, que no le han hecho caso, que lo rechazaron, que lo negaron. Y entonces vean lo que dice en el versículo número 37, cuando quería poner paz, que dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Versículo 35, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? O sea, no es Esteban, han sido los mismos judíos, sus antepasados, quienes rechazaron, negaron y no obedecieron y no escucharon y no quisieron seguir la voz de Moisés, el gran libertador, ¿verdad? Por eso Esteban se los recuerda y se los restrega en la cara y les dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y Dina leyó el versículo número 39, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Pero el 38 habla de que al quien no quisieron obedecer fue, pues nada más y nada menos que a Moisés, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Esteban, ¿verdad? Que los judíos presumen ser fieles a Moisés. Y por eso dicen que ellos, los discípulos, no pueden hablar de Jesús. Pero Esteban les demuestra que es una mentira, ¿verdad? Que ellos nunca obedecieron a Moisés. Y entonces equipara a Jesús a Moisés y a José. ¿Por qué? Porque a José lo venden sus propios hermanos. Y a Moisés lo desobedecen, lo rechazan sus propios hermanos. Entonces, Esteban les dice, están equivocados, a mí no me pueden juzgar de eso, porque ustedes, si eso fuera, ustedes son los primeros que tendrían que ser apedreados. ¿Se entiende, queridos alumnos? ¿Me doy a entender esta primera apreciación, esta primera defensa que hace? O sea, Esteban dice, miren, ustedes piensan que Moisés es lo máximo, pero fíjense cómo lo trataron sus papás, o sus padres, o sus antepasados, o como diga la versión que estén leyendo. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora, el segundo punto, el templo. Betty, ¿sí adelante? No, iba a decir que qué valentía la de Esteban, ¿no? De refregarle en la cara lo que ellos habían hecho en cuanto ellos le acusaban, ¿no? Quedó corto lo que le acusaban a él con lo que ellos habían hecho. Por eso lo apedrearon, Betty. No, pero, a ver, pero fíjense la magistralidad con la que hace Esteban. O sea, Esteban no les inventa Con la nada. misma historia les dice la verdad de lo que ellos son. Claro. Decía yo, todo les da una cátedra de lo que es la historia del pueblo, pero de que entre ellos mismos se hacía la maldad contra los mismos. Porque... Ok. Y que evidentemente en este contraste
él está hablando con la verdad en contra de quienes le están inventando mentiras, ¿verdad? O falso testimonio, o chisme. Ahora, el segundo punto, que Dina se acercó mucho, pero faltó cerrar esta idea de decir por qué. O sea, finalmente es perfecto la apreciación que hace del versículo 48. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿en qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, ya Esteban les restregó en la cara que estaban en un error. Ahora les vuelvo a restregar en la cara que están en otro error. Pero ¿dónde está ese punto? ¿Dónde lo identificamos? En el templo. Claro, en el templo. Pero a él le acusan de eso, ¿no es cierto? Lo acusan de que proclaman de que Jesús iba a destruir el templo y que al tercer día iba a levantarlo, ¿no es cierto? Ahora, el templo, como ustedes saben, hermanos, es el símbolo mayor, es el lugar santo, el lugar santísimo. Bueno, todo lo que sabemos del templo. Ustedes tuvieron clase de liturgia y saben lo que significaba el templo para un judío, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué les dice Esteban? Pues Esteban les está diciendo, están re equivocados. Porque si esto fuera real, ¿verdad? Yo no fui el primero que estoy diciendo que el templo no vale. No fui el primero en decir que el templo, no necesitamos un templo hecho por manos de hombres. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Qué profeta ya siglos antes lo había dicho? Y muy venerado por parte del judaísmo. ¿Quién fue? Isaías puede ser, o Joel. Isaías. No. Isaías, el tercer Isaías, que ya es la etapa de la restauración, evidentemente cuando el templo se está levantando, el segundo templo después del destierro, llega Zorobabel, Josué, después Esdras, Nehemías, etcétera, ¿verdad? El tercer Isaías en el capítulo 66, versículo 1 dice, Jehová dijo así. Está citando lo que ya antes había dicho el profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces había una línea profética, ya no les voy a explicar eso porque eso lo vimos en clase de profeta. En el caso de Zacarías, Ageo, Malaquías eran muy promulgantes de que el templo tenía que levantarse, ¿verdad? Tenía que volverse a edificar, pero el tercer Isaías dice, ya déjense de embromar, ¿no? Eso ya no vale más. O sea, ahora la ley estará escrita en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Ya no necesitamos más el templo. ¿Qué les está diciendo Esteban? Al profeta Isaías, ¿verdad? Que dijo eso hace miles de años, no lo apedrearon, no lo mataron, no lo asesinaron. Si esto fuera que uno hable con el templo, no estoy hablando fuera de los grandes profetas. ¿Me explico, hermanos? O sea, Esteban está diciendo con la verdad de que el templo pues no sirve, porque ya siglos antes el profeta Isaías lo había manifestado. Y hasta no se sabe, pues nadie lo mató por decir eso. Entonces, ahora cobra sentido lo que dice el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo 51 y 52? Con lo que cierra esto. Ya Esteban ha dado defensa, ya ha dicho listo, ya se dan cuenta que yo no soy el culpable. ¿Qué dice el versículo? Corazón e incircuncisos. Duros de cerviz. ¿Cómo, Betty? Los llama tercos. Incircuncisos. Corazón y de oído. Perdón, Betty, no le capté. No, digo que ahí le dio con un palo ya el último. Claro, porque entonces dice, fíjense lo que dice, ya después de esto, de defender estos dos puntos, ¿no es cierto? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón.
siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Hubo un profeta que sus padres no persiguieron. ¿A quién está culpando finalmente Esteban? A ellos. Es decir, se les volvió el chirrión por el palito, decimos en México un dicho así, le salió el tiro por la culata, ¿no? También es otro dicho. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y a él lo habéis traicionado y asesinado vosotros ahora. Es decir, Jesús toma este papel, ¿verdad? Y entonces el culpable no es Esteban, son ellos mismos. Claro. Les duele que les diga que ellos son los apóstatas, ¿no? Y ahí los tipos, dice el versículo siguiente, ¿no es cierto? Oyendo estas cosas, se enojaron, crujían los dientes, echaban espuma por la boca. Ahora, ¿creyeron entonces a la verdad? Obvio que no, porque ¿cuál fue el resultado? Sí, ellos siguen endurecidos como el faraón, perdón, al final de cuentas lo matan, por eso. Les puede tanto la verdad que deciden matarlo. Es lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús dijo la verdad y lo mataron, y Esteban también. Pero qué lindo lo que ha dicho Betty, que esto es con lo que cerramos esta historia. De la misma manera, parece ser que los versículos del 55 al 60, ¿verdad? El relato nos plantea la misma forma en que Esteban y Jesús murieron. Incluso las palabras que pronuncia él al final. Ok. Dice, Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Muy bien. O sea, fíjense ahora algo bien interesante que ustedes no se han percatado, pero ahora lo vamos a mirar. La única diferencia... ¿Sí? ¿Alan? Sí, que ahí tiene un pequeño detalle, realmente está bueno leer esa parte del último versículo. Hace la misma palabra que Jesús, perdónalos sus pecados porque no saben lo que hacen. Muy Lo hace bien. las mismas palabras. Muy bien, muy bien. Solo que todavía no caen en algo. Solo que no caen en algo, pero ahora les digo. Les iba a decir que antes de llegar a eso, ¿sí, Dina? Sí, a diferencia de Esteban y Jesús, Esteban fue apedreado, porque fue, según los judíos, Esteban cometió un error o un pecado, un delito, como lo llamaban ellos, religioso. Y Jesús fue crucificado porque lo acusaron de que él iba contra el Imperio Romano, contra el César. Claro pero esa fue la justificación para que los romanos lo mataran. Pero realmente los judíos lo llevaron a juicio porque Jesús decía ser el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y había hablado contra el templo, porque Jesús tampoco estaba muy a favor del templo, ¿no es cierto? Y Jesús se presenta como superior a Moisés, que eso tampoco la gente lo pudo soportar. Pero lo que les iba a decir que la única diferencia entre la muerte de Esteban y de Jesús es que a Jesús lo terminan matando de manera crucificándolo y a Esteban lo terminan apedreando, ¿verdad? Esa es la única gran diferencia. Pero en las cosas, otras cosas se parecen muy igual. ¿Y qué hacía ahí? ¿Qué se refiere con Saulo? ¿Es el Saulo que conocemos? Sí, es Saulo, Pablo, sí. Pero ahora vamos a hablar de Pablo. Fíjense, Jesús muere fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? ¿Dónde muere Esteban? Fuera de la ciudad de Jerusalén. Esteban pronuncia las mismas palabras que pronuncia Jesús en la cruz, ¿no? Que eso es lo que ahora acabamos de decir. ¿Qué dice Esteban? Jesús dice, perdón, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso dice Jesús, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dice Esteban? Señor Jesús, acoge recibe mi espíritu. O recibe mi espíritu, ¿verdad? Muy bien. La tercera coincidencia es que Esteban
Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué dice Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, no les imputes este pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña Esteban? Que Esteban, al ser el primer, ¿sí? No, termina. No digo, lo que nos enseña Esteban, que el mártir cristiano, porque Esteban ese es el primer mártir. Sí, Doris, no se preocupe. Dios le bendiga, abrazotes. El primer mártir que muere, que es Esteban, tiene que morir como Jesús, es decir, con los mismos sentimientos, ¿verdad? Padre, en tus manos pongo mi espíritu, Padre, perdónalos, no les imputes este pecado, etcétera, ¿verdad? El perdón, que es algo importante entre Ujú, nosotros, ¿no? ujú. Perdonar aun cuando nos hagan lo peor. Muy bien. Ahora, hay Quise algo que... acotar la- Dígame, Betty. quise acotar una pequeña parte que se me escapó, que a diferencia, o sea, le comparamos con Jesús en su muerte, en todo, pero que Jesús, él le vio a la diestra del Padre y Esteban no subió al cielo. Eso es lo que quise acotar. Sí, no. Él vio a Jesús. Pero no, él no subió, ¿no es cierto? El único que subió fue Jesús. Es una gran diferencia, sí. Pero fíjense que ahora en esto, y con esto cierro para irnos al receso, y que es maravilloso, yo les dije, nunca pierdan de vista a Jesús, porque Él es el centro y el meollo de todo esto. Algo que no hemos visto es que hay una diferencia abismal entre lo que Jesús pronuncia y lo que pronuncia Esteban. ¿Cuál es esa diferencia? Sustantiva, redentora, llena de gracia, de vida, de luz. Ya vimos el paralelismo, ¿no es cierto? De cómo muere Esteban, cómo muere Jesús, lo que dice Jesús, lo que dice Esteban. Pero hay una gran diferencia entre estas dos formas de decir o de morir que representan el signo de la vida, del cristianismo, de la fe, de todo. La resurrección. No. No, No. Ahora estamos hablando en el paralelismo ahora del cual planteamos de lo que se parece. ¿Por qué Jesús se parece, o más bien, por qué Esteban se parece a la muerte de Jesús? ¿Qué dijo, qué dice? Jesús dijo, Padre, en tus manos confío mi espíritu. ¿Qué dijo Esteban? Señor Jesús, acoge mi espíritu. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo, Señor, no les imputes este pecado, ¿no es cierto? Ya vimos ese paralelismo. Ahora, ¿cuál es esa gran diferencia? Bueno, no sé si sea la palabra de Señor y Padre. Jesús dice Padre y Esteban dice Señor. Le dice Señor Jesús. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Jesús encomienda su espíritu al Padre, pero Esteban encomienda su Y es espíritu a Jesús. Jesús, A Jesús, ¿verdad? a nuestro Señor Jesús. Jesús pide al Padre que los perdone, pero Esteban no se lo pide al Padre, se lo pide a Jesús. ¿Cuál es la belleza de esto, queridos hermanos? Que Jesús ha ocupado el puesto del Padre, porque Jesús es Dios, El Jesús. ¿verdad? Jesús es Dios. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Ahora Jesús toma el papel fundamental. Jesús sigue siendo el actor principal de todo esto, ¿verdad? Muy bien, pues espero que haya sido claro e interesante esta exposición de Esteban. Ya nos ganamos el receso. Ya. Vámonos al receso.
Tomamos 10 minutitos y volvemos a la clase.